Hola a todos. Tenemos el privilegio de ser los últimos de la jornada. Digo privilegio porque aunque estamos justo antes de la hora del cóctel, a mí me gustaría pensar que han dejado lo mejor para el final. Tengo el placer de estar acompañada por Carol Morales, CFO de Pronocal, una compañía que ha pasado por varios retos relacionados con precios de transferencia en los últimos 10 años y que ya está sufriendo esto. También estoy con Rima Yuspan, nuestra líder de corporaciones internacionales, International Corporations, que ya muchos la conocéis. Y tiene una contrastada experiencia en todo el ámbito fiscal, empresarial, legal, etcétera, de multinacionales, tanto aquí en España como Latinoamérica y seguramente otros países. En realidad la que tiene la experiencia en precios de transferencia y dilatada es aquí la señorita Claire Sanga, que lleva ya muchos años trabajando con nosotros. Pues muchas gracias por estar. Carol, ¿en qué países has tenido más responsabilidad y interacción con precios de transferencia, como tu posición de CFO en Pronocal y otros sitios donde has trabajado? Primero de todo, gracias por estar aquí y por invitarme. He tenido experiencia, he tenido la gran suerte de poder liderar directamente grupos de empresas en los que tenían filiales ubicadas tanto en Europa, Asia, Latinoamérica. Específicamente dentro de Latinoamérica he trabajado con varios países, Brasil, México, Colombia y ya justo ahora en el grupo Pronocal estamos trabajando muy directamente con Dominicana, Perú y Uruguay. Son países en los que en muchos de ellos he podido definir, junto de la mano de asesores y expertos, políticas de transfer price, que he tenido retos con administraciones públicas y en los que he trabajado tipologías de operaciones vinculadas, sobre todo especializadas en lo que sería venta de producto, préstamos de intercompany, management fees y también royalties por el uso de marca y por el uso del know-how. Dentro de estas cuatro tipologías, la parte más retadora para un CFO, ¿no?, es poder tener esta documentación que te avale todas esas transacciones y también, sobre todo, desde un punto de vista a nivel de la venta de producto, es clave poder reflejar en el precio de transferencia lo que serían las funciones, el nivel de funciones y de riesgos que asume cada una de las partes, tanto la casa matriz como la casa local. Desde el punto de vista de préstamos, por ejemplo, uno de los retos más claves que nos hemos encontrado es poder estipular ese interés, ese porcentaje de interés que se cobra entre las empresas a precios de mercado. Pero no solo eso, porque no radica ahí, sino también el poder avalar que la filial va a poder pagar a la matriz este dinero, ¿no? Va a poder devolver el préstamo, porque si no el riesgo que tiene es en un futuro de recapitalización y reducir lo que serían los flujos dentro de la holding. A nivel de management fees, pues el mayor reto de todos, que creo que todos lo conocemos, ¿no? ¿Cómo demostramos que ese servicio tiene un beneficio para la casa filial? Es bastante complejo demostrarlo. Y en el caso de los royalties, el mayor reto sería cómo valoras ese intangible. Muchas veces requieres de empresas especializadas que te ayuden a valorar ese know-how o esa marca y poder aplicar ese markup dentro de los royalties, ¿no? Y Rima, cuéntanos un poco tu experiencia específicamente sobre precios de transferencia. Experiencia, lo que decían, la que tiene más experiencia eres tú, Claire, pero la mía más que nada es larga, pero no por la exposición, sino por la edad. Ya sabéis que soy de las antiguas, no me gusta llamarme vieja. Pero vamos, yo le comentaba a Claire y también a Carol antes que, o sea, durante todo el tiempo que hemos ejercido nuestra profesión, nosotros empezamos en un momento en donde nuestra mayor preocupación era tener un contrato entre las dos partes. O sea, esa era toda la preocupación. Es que no teníamos el contrato de préstamo interco
Y como documentación, pues a lo mejor encontrabas, en el mejor de los casos, que alguien había sacado un pantallazo de un préstamo solicitado a un banco y ahí salía el tipo de interés. Entonces, venimos de ahí. Luego, por sentar un poquito las bases, todo el tema de la legislación de precios de transferencia lo que intenta hacer es pues, sentar las bases para evitar la erosión de bases imponibles en los distintos países y el traslado de esas bases entre un país y otro, por simplificarlo, ¿eh? Luego la cosa se complica. Entonces, una vez teniendo eso en cuenta, claro, empezamos a ver todo el tema de BEPS. Teníamos las guías de la OECD, luego viene BEPS, y con BEPS empezamos a ver pues, los requerimientos de documentación, toda la transposición de las directivas a las diferentes regulaciones, cada uno un poquito a lo suyo y a sus ritmos, hasta que, bueno, pues llegamos ahora a un momento, ATAD nos volvió a todos locos con, bueno, pues la homogenización, se centraba más a nivel europeo y luego llega ATAD 2, que ya ATAD 2 nos abre el mundo al tema internacional, un poquito. Entonces, y como decía antes, creo que eran nuestros compañeros de la mesa de fiscal internacional. ATAD 2 ya se complica muchísimo más porque empieza a mirar estructuras híbridas, intenta evitar asimetrías. Lo que decían nuestros compañeros es, bueno, pues un pago que es deducible en Brasil, pero que luego resulta que cuando llega a la matriz en Holanda, como se trata de una estructura transparente, pues en Holanda queda exento. Y entonces no ha pagado ni en Brasil ni en Holanda. Y entonces ya empezamos a ver que bueno, pues todo se sofistica, pero la legislación, pero también las autoridades tributarias. Entonces, exposición, hemos tenido un poco, pero ya lo digo, por el tiempo que hemos estado ahí. Luego, el asunto es, también lo comentaba, creo que era Adolfo, cuando los clientes hablan, y ahí Carol lo ha apuntado muy bien, cuando los clientes hablan de estructurar el transfer pricing. Nosotros siempre les decimos, y Claire conmigo hemos trabajado muchísimos años y hemos tenido muchas reuniones con clientes, creemos que el transfer pricing no se estructura. Es decir, el negocio va por delante y las necesidades de negocio van por delante. Entonces tú cuando estructuras una operación en Brasil, la estructuras de una manera o de otra atendiendo a las necesidades de negocio del país. O bien puedes establecer una operación de mantenimiento o de back office cuando el negocio lo hacen los headquarters de España, o bien necesitas entrar en el país con todo un despliegue de ventas y realmente convertir la operación de Chile en una operación generadora de negocio. Entonces, no se trata de estructurar el transfer pricing, no. El transfer pricing lo que vas a hacer es analizar cuáles son tus flujos y cuáles son las actividades que realizas en un país y luego documentarlo muy bien para que nadie pueda venir a decirte que estás haciendo otra cosa. De nada sirve estar haciendo una cosa en la realidad y documentar otra totalmente distinta porque luego va a venir la autoridad tributaria y se va a caer por su propio peso. Entonces se trata un poco de vestir. No solamente ser honrado, sino parecerlo, es decir, analizar y vestir lo que realmente estás haciendo para luego ser capaz de defenderlo ante las autoridades que vengan a buscarte, pero siempre partiendo de cuál es, o sea, el subyacente, cuál es la actividad real que estás haciendo en ese país. Rima, ¿has notado algunas diferencias respecto a precios de transferencia desde España a Latinoamérica? ¿Y hay algo que te sorprende de trabajar en Latinoamérica? Yo creo que ya no, y esto lo hablábamos antes, antes sí, antiguamente sí, claro, no solamente en Latinoamérica, en Europa mismo, cada país tenía su propia legislación. En Latinoamérica, bueno, pues yo creo que ya llevamos muchos años y prácticamente todos los países latinoamericanos tienden de nuevo hacia las guías de la OCDE y los temas de documentación y de requisitos legales se han homogeneizado muchísimo. O sea, cuando vamos a un país ya nos esperamos, luego se trata de apoyarte en alguien local que te ayude, que conozca pues, las especificidades de la documentación, etcétera, pero ya todos esperamos, creo, que hay que presentar formularios de impuestos una vez al año declarando todas las transacciones. O sea, no es ninguna sorpresa. Que nos van a pedir que exista un master file explicando cuáles son los flujos de operaciones de todo el grupo.
que nos van a pedir también un local file que tenga específicamente documentadas las transacciones de ese país. Entonces, ya sabemos mucho mejor a qué nos atendemos. Yo creo que de los últimos que han entrado puede haber sido Brasil, que Brasil, bueno, pues hasta hace poco, no sé si tenemos algún compañero de Brasil, sí, Rodolfo, y yo no sé quién más hace operaciones en Brasil, pero Brasil, bueno, pues iba por libre hasta el cambio legislativo que hubo en el 22, creo que es de aplicación obligatoria desde el 24, o sea que ya está ahí, y entonces ha atendido a la normativa internacional y ya no estamos hablando, claro, antes era otro mundo, desde el punto de vista de transfer pricing estábamos hablando de un safe harbor, estábamos hablando de una imposición fija sobre las importaciones, vosotros hacéis importaciones, entonces, bueno, pues al final, ¿por qué era un safe harbor? Pues porque ya te plantaban el 20% al coste de la mercancía, entonces ya no hacía falta ni que te inspeccionaran. Hoy en día, pues se va a volver mucho más complejo y es verdad que, bueno, pues me decías diferencias entre países. Pues a lo mejor la sofisticación que tienen las agencias tributarias en España, que ya llevamos tantos años con ellos, bueno, Colombia tiene una unidad dedicada únicamente a precios de transferencia, Chile, México también, pues bueno, pues Brasil tendrá que montar su propia unidad y le va a llevar un tiempo hasta que acaben, bueno, pues entendiendo cómo funcionan todos esos mecanismos porque vienen de otro background. Pero yo creo que a side de eso, poco más. O sea, ya yo creo que todos tenemos claro cuál es el objeto principal, que es, bueno, pues tributar allí donde se genera el negocio y donde se generan esas bases y intentar, bueno, pues que todo parezca razonable, además de serlo. Carol, ¿has tenido alguna una opinión diferente por tu experiencia propia? Comparto lo que está diciendo Rima. Creo que no basta con hacerlo bien, ¿no? Sino bien en tiempo y en forma. Y esta es la clave, ¿no? Sí que a nivel de versus LATAM y Europa, yo creo que la sensación, al menos desde una perspectiva más de dirección financiera, te da que en Latinoamérica son muy formales cuando te inspeccionan, no en el día a día, pero cuando llega el momento a una inspección o a requerirte documentación, a que tengas todo muy en forma y muy documentado y bien. Y no dan tanto peso, sí que lo dan, pero parece que dan más peso a esa formalidad que no a la parte del efecto real económico, ¿no? De la transacción. Yo sí que me he visto metida en una inspección no de transfer price, sino de inspecciones aduaneras, porque esto sí que tienen, los impuestos están totalmente relacionados entre sí, tanto transfer price en un momento dado, una inspección de transfer price te puede abrir en países como Latinoamérica inspección en todos los impuestos, incluso en los libros contables, como viceversa. Una inspección en aduanas te puede abrir todos los impuestos y todas las inspecciones en el resto de impuestos que tienes. Nos hemos visto en una inspección aleatoria de aduanas por importación de producto que nos ha llevado a tener que analizar 5 años para atrás todos los impuestos, todas las contabilidades. Básicamente diría que ha sido una due diligence vivida, que ha sido un riesgo alto porque te inspeccionan 5 años atrás. Yo en mi caso no llevo ese histórico en la organización, con lo que es difícil contrarrestar o contraargumentar, ¿no? Y esa inspección en aduanas nos ha llevado a un cuestionamiento del transfer price, sobre todo en la parte del transfer price definida por los royalties, porque lo consideraban y se considera como un añadido al precio de la importación. Y entonces teníamos un alto riesgo de recaracterización del valor de las importaciones, pero no solo un riesgo en el presente o con los años que te estaban inspeccionando, sino efecto retroactivo y también efecto futuro. Y es clave, también un poco hago referencia a la mesa tributaria, ¿no? Que decían que más vale una buena negociación que no ir a juicio en estos casos. Y un poco ha sido así, ¿no? Es decir, después de toda la inspección, al final acabas negociando porque es la mejor salida y negocias bien, ¿no? Porque si te metes en juicios con aduanas, pues ya te puedes olvidar un poco de importar producto o de continuar importando, porque te meten en el canal rojo rápidamente. O sea que sí, es un riesgo, pero ha sido en este proceso, realmente ha sido muy clave el tener toda la documentación muy bien preparada, toda la documentación muy argumentada, porque
aunque al final ya quedó solo en lo que serían los royalties, en un inicio se cuestionaban absolutamente todo el precio de markup, todo lo que eran incluso los management fees, absolutamente todo. O sea que, sí, sí. ¿En qué otras áreas impacta precios de transferencia dentro del negocio? Desde un punto de vista a nivel de negocio, yo te diría que el impacto de los precios de transferencia yo lo veo de manera muy transversal. De hecho, creo que es un tributo, es un requerimiento tributario, pero que es totalmente transversal. No se le da la relevancia que tiene, pero impacta en todas las áreas. Comparto, ¿no?, que tienes primero es el negocio y luego acompaña a lo que sería el negocio, pero van de la mano. Es una herramienta estratégica integral. Diría que impacta a 3 niveles, ¿no? Desde un punto de vista fiscal. ¿Por qué fiscal? Porque define qué parte del beneficio tributa en qué lugar, ¿no? Y puede ser mucho optimizar tu valor fiscal de la compañía y del grupo. También financiero, porque tiene unos impactos en flujo de caja importantes, no solo para las filiales, porque en un momento dado las puedes descapitalizar, como incluso para la holding. Podría ser al contrario, que pudieras traspasar a la filial y darle mucho beneficio y luego no poder recuperarlo, como estaban indicando antes, ¿no? Que la recuperación de esa caja es compleja. Y eso se tiene que analizar desde las dos vías. Y ya como el tercer nivel, ¿no? Una parte más operacional. Y operacional porque es que está ligado con todos los flujos operacionales de la casa. Os puedo contar un ejemplo, ¿no? Si tienes un grupo de empresas y en tu holding estás haciendo trading también de una línea de negocio, pero tienes otra filial que hace otra línea de negocio de producto, ¿de cuál de ellas te compensa llevar más la gestión operativa, ¿no? O comprar directamente a los proveedores y traspasarlo de un momento dado a otro? Pues impacta hasta el nivel de tener que ver si la la filial más pequeña tiene la capacidad de servir al resto del grupo o no, si sus sistemas informáticos y financieros están preparados para ello. Entonces, para mí, Transfer Price se ve como una pata más tributaria y realmente no. Es una estrategia mucho más integral, mucho más transversal. Por supuesto que tiene que velar negocio, pero tienen que ir de la mano. Y creo que se debería de comunicar más dentro de los grupos a las diferentes áreas, porque a veces las decisiones unilaterales impactan y no nos damos cuenta que tienen un impacto global, ¿no?, y transversal. Rima, ¿crees que las formalidades en Latinoamérica para precios de transferencia son pocas, son muy onerosas o son lo justo? Yo creo que son a lo que estamos acostumbrados. Me refiero a que ya no hay requerimientos que sean diferenciales o con grandes diferencias con el resto de Europa. Al final necesitas master file, al final necesitas local files y ahí hay un par de cositas importantes que yo creo que tendríamos que tener, aparte del análisis inicial y de ver cuál es la actividad para que los flujos estén documentados. Yo creo que comentábamos hace un momento pues el tema de la consistencia. A nivel de grupo, tú no puedes tratar diferentes filiales de diferentes maneras, a no ser que estén haciendo realmente actividades diferentes, porque ante una inspección ya no van solamente estos equipos de inspección, no van solamente a mirar el file local, van a entender la estructura del grupo, van a seguir el dinero y van a ver por qué, si es que hay una asimetría en esos beneficios, porque la filial de Colombia mantiene beneficios cuando la filial brasileña es un centro de coste. Entonces, a nadie se le escapa pues, que hay intercambio de información entre las autoridades y que la cosa tiene que ser consistente. Y luego comentaba con Carol antes, es muy importante que sea consistente también en el tiempo. Porque cuando tú cambias el pie, le estás dando pie, o sea, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y tenerlo todo muy bien documentado, porque cuando cambias el pie la autoridad tributaria va a venir a ver por qué estás cambiando el pie y eso les está afectando en el nivel de imposición del país y luego desde luego va a revisar los años anteriores para ver si efectivamente lo mismo pasaba antes y resulta que es que le tenías que haber pagado más impuestos. Entonces, el cambio de pie tiene que estar muy bien pensado y muy bien documentado, porque va a levantar el momento de la revisión. Y yo creo que
Eso era un poquito desde el punto de vista de documentación. Y luego el follow the money. Muchos de los... parte de la sofisticación de los equipos de revisión es básicamente que han dejado ya de mirar documentación, el típico contrato que miraban antes, y lo que están es siguiendo el dinero. Entonces siguen el dinero por toda la estructura y van viendo pues dónde se va quedando el beneficio y cuál es la contribución real de esas operaciones para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, pues ya hay poco que podamos hacer más allá de, bueno, pues intentar tener eso en la cabeza. Se trata de pagar impuestos donde toca. Es verdad, de la manera más eficiente. A lo mejor, bueno, pues hay estructuras que sirven para eficientar un poco, pero lo de montar estructuras que no tengan una sustancia, eso ya quedó en el pasado. Y bueno, pues eso lo demuestran los grandes casos, ¿no? Todos hemos escuchado acerca de las estructuras en Holanda antiguas que ya no existen, los casos de Apple o de Google que bueno, fueron mediáticos en todo el mundo, eso ya yo lo veo inviable. Y lo que comentas sobre los cambios en las políticas, ahora mismo tenemos los aranceles que están cambiando el paso a nuestros clientes y muchas veces nos están preguntando cómo podemos incorporar esto en nuestra política de precios de transferencia. Tenemos que cambiarlo ya. Y es como, bueno, cuidado, que ese cambio podría generar más riesgo aún, más allá que el arancel en sí. Claro, porque o sea, cualquier revisión implica no solamente un ajuste en el precio, recordar que están las sanciones y los intereses. Es decir, si no te revisan mañana y te revisan dentro de 4 años, son 4 años de intereses sobre lo que no hayas pagado. Entonces, estamos hablando sobre eso. Ahora, cambiar el paso, bueno, pues un producto que tú llevas importando, y entiendo que va por los aranceles, si tú llevas importando un producto a X precio durante 4 años, va a ser complicado que tú le justifiques una reducción a la mitad del precio justamente cuando sale el incremento de aranceles. Es complicado. O sea, yo creo que ya con la información y los sistemas de verificación que tienen las autoridades tributarias, las de Estados Unidos en concreto, la española no se queda atrás, pero la de Estados Unidos, bueno, pues tiene un nivel de sofisticación importante y creo que va a ser complicado. Si estamos hablando de cambios de precio en la adquisición del producto. Y en relación con el grupo Pronocal, ya que está integrado con Nestlé, ¿tenéis algunos retos que también implica a lo mejor un cambio de política? Ahí está, un poco relacionado con lo que ella estaba diciendo, con lo que Rima decía. Uno de los retos que tenemos muy a corto plazo es homogeneizar nuestra política de transfer price a la política de transfer price de Nestlé. Eso lleva asociado muchos riesgos, como estabas comentando, riesgos de inspecciones. Es la primera puerta que te abren a inspeccionar. Riesgos fiscales a nivel de ajustes tributarios, de no deducirte el gasto que se comentaba antes también en otra mesa, ¿no? De futuras inspecciones que te puedan abrir. También retos y riesgos a nivel de financieros, como lo que serían los flujos de caja. Yo insisto, parece que insista, soy financiera en los flujos de caja, pero realmente tienen un impacto muy allá y es importante analizar muy bien. Y otro de los retos importantes en este proyecto de cambio y homogeneización de la política de transfer price es tener toda la documentación, porque totalmente preparada, muy bien argumentada, como decía Rima antes y lo comentábamos, ¿no? Es explicar muy bien por qué de ese cambio, explicar muy bien por qué tienes un riesgo de inspecciones, pero también un riesgo reputacional y tienes responsabilidad penal también al respecto. Por consiguiente, hay que analizarlo muy bien. Es importante, yo creo, en estas circunstancias ir muy bien acompañado porque tienes que hacer un 360 de ese cambio y analizarlo todo pormenorizadamente y ver cuál es la mejor opción de hacerlo. Posiblemente tú tienes una idea de que tienes que ir hacia esta homogenización y a lo mejor acabas haciendo otra diferente, ¿no? Es un reto, sí. Ahí, Carol, el tema de la documentación, a ver, el tema de la documentación, además de ayudarte a defender cualquier cosa ante la autoridad tributaria, pues si no tienes documentación estás expuesto a la valoración de cualquier funcionario de turno y a ver cómo te defiendes. Pero más allá de eso, te sirve también como exención, es decir, cuando tú sufres un ajuste por precios de transferencia,
es un mecanismo que en teoría es simétrico, es decir, si tú has pagado menos impuestos en una localización y resulta que te reclaman una mayor cantidad de impuestos, siempre, o en la mayoría de los casos, es verdad que algunos países no, pero en la mayoría de los casos existen mecanismos de compensación en los que puedes solicitar la devolución en el otro país. Entonces, o sea, defensas hay. Ahora, cuando no existe documentación, eso es muy difícil conseguirlo. Si existe documentación, sí lo puedes alegar, sí puedes solicitar la compensación en otro país, sí puedes eximirte de temas penales, en la mayoría de los casos, si esa documentación es razonable y está bien preparada, pues al final tú has hecho un trabajo. Otra cosa es la interpretación de la autoridad local, pero te da pie a mucha mejor defensa que si vas expuesto con una documentación mala o no entregada a tiempo, etc. Luego, con respecto del tiempo, que lo decía Carol, yo decía, tener la documentación bien, sí, pero en tiempo, porque cuando pican a la puerta, y eso lo sabemos de aquí, en México te va a pasar lo mismo, en Colombia exactamente igual, cuando te llaman para una inspección y te requieren la documentación son 15 días. Entonces, a ver quién va a construir 4 años de documentación de precios de transferencia hacia atrás en 15 días, es imposible, ¿eh? O sea, lo tienes hecho o es muy difícil que lo construyas en un plazo de inspección. ¿Mm? Y luego que la consistencia puede no ser la adecuada. Cuando tú tienes una estructuración de documentación que tus equipos siguen y que, bueno, pues, que siguen unos procesos y tal, pues lo normal es que los cargos y los flujos sean consistentes durante el periodo que te van a inspeccionar. Si no hay documentación y esto va surgiendo sobre la marcha, pues puede que los movimientos de un año no sean consistentes con los del siguiente, que no se les haya aplicado el mismo markup, que no sigan los mismos criterios. Entonces, te puedes encontrar cualquier cosa y estás muy expuesto a riesgos, no solamente de ajustes, que el ajuste, como digo, puede tener una simetría a la inversa en el otro país, sino a todo el tema de penalizaciones, intereses, sanciones e incluso en algunos casos hasta, bueno, pues, penas de cárcel. Sí, se puede. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Carol, ¿qué opinas desde un punto de vista académico sobre precios de transferencia? ¿Están los TFOs suficientemente preparados para todos los asuntos que tienen que ver con precios? Personalmente creo que no. Creo que existe una ausencia formativa especializada en precios de transferencia. Creo que existe esta ausencia por diferentes motivos, sobre todo porque es una materia muy técnica, muy transversal, se requiere de conocimientos tributarios, de conocimientos fiscales internacionales, financieros, corporativos, es decir, requieres de un conocimiento muy 360. Además, también es una materia bastante reciente. Tú hacías relación al plan BEPS, ¿verdad? Y a OCDE, es una materia que surge ahí, ¿no? Que estamos hablando del 2013-2015, y sobre todo que es una materia que lleva mucha especialización, que conlleva que se aprende, los CFOs aprendemos en la práctica. Aprendemos cuando nos toca gestionar un grupo de empresas y aprendemos de la mano de los asesores, porque empiezas a preguntar y empiezas a indagar. Pero no existe, y probablemente yo lanzaría un órdago a las universidades diciendo, oye, es una materia que no es tanto fiscal, es una materia transversal, es una herramienta estratégica integral que puede ayudar al CFO a alinear políticas, a alinear flujos internos de la casa e incluso a generar consistencia dentro del negocio versus lo que sería tu tributación y hacer crecer el grupo de manera sostenible. Pues para último, para una pregunta para las dos. ¿Qué recomendarías a un CFO para estar lo más preparado posible ante una inspección o qué tiene que hacer con sus precios de transferencia? Yo le diría que la documentación, bueno, que tiene que tener documentación, eso seguro. Los que nos dedicamos al tema de la fiscalidad, pues sabemos que los precios de transferencia hay que documentarlos, pues por el tema este de que no solo hay que ser honrados, sino que hay que parecerlo. Y cuando vengan, pues no hay tiempo, y esto lo hemos dicho. Pero más allá de eso, que la documentación siga al negocio. Es decir, tú estableces el negocio con unas características, unas actividades propias y una esperanza de generar negocio, y conforme a eso tú estructuras tu base de operaciones. Entonces,
La documentación tiene que seguir lo que estás haciendo en la realidad y siempre tener en cuenta pues, cuál es el objetivo del tema de documentación de precios de transferencia y tenerlo bien documentado. Pero con la autoridad fiscal yo creo que el tema de la documentación no es solamente los precios de transferencia, sino absolutamente todo. Cuando vengan hay que tenerlo y esa sería mi recomendación. Guiarse de algún, del conocimiento local, que más allá de pues, toda la documentación global, se necesita un conocimiento local específico para ciertos requerimientos de documentación, pero que las guías principales son las mismas ya prácticamente para todo el mundo y que lo que nos podemos esperar es eso, master files, local files y consistencia. Yo por mi parte le recomendaría visión estratégica, un enfoque más estratégico, más preventivo, relacionado con la documentación, tal como estaba diciendo Rima, y sobre todo muy adaptable, porque la normativa va cambiando, porque las empresas cambian, el riesgo geopolítico te lleva a tener que ser adaptable. Y lo que decía Carol es totalmente cierto. Al final, pues el enfoque estratégico y el enfoque de negocio al final te evita que tengas problemas a la hora de justificar algo, porque al final, pues lo que no es real pues es muy difícil de sustentar cuando vienen. Pero es que además estructurar tus precios de transferencia de manera irreal no sirve de nada, porque luego te cambian el paso. ¿Quién lo comentaba? Adolfo comentaba, pues es que las reglas son las de hoy. Mañana, a lo mejor una estructura en cualquier lugar que tú hayas implantado solamente con el objetivo de reducir la fiscalidad, pues no te va a servir. Entonces, lo lógico es que lo hagas de la manera más eficiente, pero siempre teniendo en cuenta el negocio que vas a hacer. Muchas gracias, Carol y Rima.